el compartir es básicamente sobre la realidad del cielo, pero en la dimensión le llaman escatológica. La escatología nos habla de los acontecimientos que están por venir. Y evidentemente el evento escatológico más importante es la segunda venida de nuestro Señor. La segunda venida, con lo cual se realizará también después el juicio final, etc. Pero el punto básico es la venida de nuestro Señor. Y esto en las primeras comunidades cristianas siempre fue sumamente importante. De hecho, hay una palabra que era muy usual en las primeras comunidades, que es Maranatá. Maranatá, que significa ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y ese Maranatá se sigue diciendo frecuentemente, diariamente, cuando se celebra la misa. El Padre consagra, y ya cuando Jesús lo tenemos presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es decir, realmente su presencia sacramental, el Padre dice, este es el misterio de nuestra fe. A lo que nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, reconocemos el misterio pascual de Jesús, que es lo que vamos a estar en Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero hay un elemento que a veces no ponemos atención, que es el ven Señor Jesús. Y lo que les mencionaba era, ayer lo interesante es que uno no dice, ok, aquí estamos Señor para esperarte. Tampoco le decimos, pues cuando quieras venir, aquí estamos esperándote. Lo que le decimos es, ven Señor Jesús. O sea, no le estamos diciendo que lo estamos esperando, le estamos diciendo que venga. Porque hay una diferencia abismal entre estar esperando a una persona y ya cuando venga, pues bueno, será bienvenida, a estarle diciendo, llamando, ven, ven. Entonces, eso es sumamente importante. Y le decimos que venga porque hay un deseo sobrenatural en nosotros de cielo. Sin embargo, habría que comenzar diciendo que hay un deseo natural de cielo. ¿Cuál es el deseo natural del cielo? Pues es que todo ser humano es como si llevara una nostalgia de quien le creó, de Dios. Hemos salido de Dios y a Dios hemos de volver. Y esa nostalgia se ve en el sentido de que, a mí me gusta ponerlo comparativamente, nuestro corazón, si le pudiéramos poner una medida, tiene la medida de Dios. El corazón humano tiene la medida de Dios. Por ende, la pregunta sería, ¿qué puede llenar el corazón humano? Solamente Dios. Mientras el corazón humano tenga, así sea lo más bueno y perfecto que se puede encontrar aquí en la tierra, siempre habrá una nostalgia, un no estoy lleno. Inclusive en el aspecto del matrimonio. O sea, yo me puedo casar con la más santa y más perfecta de las mujeres y siempre habrá un hueco. Habrá un hueco. Porque el corazón humano está hecho a la medida de Dios. ¿Y quién puede llenar eso? Pues solamente Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? Esa nostalgia natural a todo ser humano, cuando no se conoce a Dios, se queda a nivel natural. Y cuando se queda a nivel natural, es frustración para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando yo me entero que ni mi esposa, ni mi trabajo, ni mi dinero me llenan, automáticamente voy a buscar algo que me llene. Y es ahí donde se van cayendo en los vicios, se van cayendo en drogas, se van cayendo en cualquier cosa, ya no que me llene, sino que me anestesie esa necesidad que tengo en mi corazón. ¿No? Como no hay nada que nos llene, ya hemos picado aquí, picado allá, ahora buscamos algo que nos anestesie. Entonces es lo típico, o sea, y normalmente va desde cualquier tipo de vicio, drogas, alcohol, inclusive las redes sociales, ya es un tipo de adicción también. O sea, hay personas que cuando abren los ojos en el día, antes de hacer una oración, lo que agarran es el celular.
Eso es una adicción. ¿Por qué? Toda adicción me está hablando de que yo quiero anestesiar el dolor del vacío de algo que yo no entiendo, pero que ese no entiendo es Dios. Y como Dios no está, automáticamente yo lo trato de llenar con algo, pero es pura nostalgia de Dios. Cuando yo identifico como misionero esto, por eso me gusta a veces meterme ya a nivel pastoral en casos muy complicados, no sé, por ejemplo en la industria de la pornografía, los medios de comunicación social, etcétera, porque sí, uno ve mucho pecado, pero uno se mete precisamente por eso, porque sabe que esa gente está inmersa en eso, porque tiene una nostalgia de Dios tan grande que a veces ni ellos se dan cuenta que ese vacío, ese hueco de quererlo llenar es Dios, que lo que están diciendo es Dios. Cualquier pecador, si se mantiene en el pecado, es precisamente porque no ha identificado qué es lo que le va a llenar. Y entonces se agarra de cualquier cosita. Inclusive si tengo que pecar, pues no importa. Entonces, cuando se ve a un pecador, alguien se podría quedar simplemente en apuntarlo. Y olvidarse de que la iglesia dice que hay que apuntar el pecado, más no el pecador. Al pecador se le debe de rescatar. ¿Por qué? Porque ese pecador está cayendo en pecado precisamente porque tiene una nostalgia de Dios. Quizá está en una nostalgia de Dios natural. Es decir, la natural nostalgia que tiene el ser humano de trascendencia, de saber que no hay nada aquí que le pueda llenar. Pero a veces el pecador, y aquí incluimos nosotros, se hace más fuerte y más dolorosa ese hueco si estamos bautizados, porque ahí ya el deseo de Dios es sobrenatural. Porque al bautizarnos, el mismo ritual lo dice. ¿Qué es lo que quieren para el niño? El bautismo. ¿Y qué da el bautismo? La vida eterna. La vida eterna. Es decir, nosotros ya tenemos en germen, en semilla, el cielo. El católico que anhela estar en el cielo no es porque su cabeza se programa, ok, un día quiero estar en el cielo. Es porque en el bautismo ya tiene una semilla de cielo. Ahora, esa semilla hay que irla haciendo crecer, precisamente para poder llegar al cielo. Pero lo interesante es de que ahí ya es un deseo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya Dios ha entrado, ha tocado. Y ahí, eso es lo fuerte. Porque cualquier persona que ya ha sido bautizado, que ha tenido un encuentro con el Señor, etc., y que por X o Y se aparta del camino, no me va a poder mentir. Me podrá decir de boquita, pero el hueco es muchísimo más grande que si no lo hubiera conocido al Señor. Porque el otro es un hueco como anestesiado, o sea, que no sabe ni qué le pasa. Pero cuando uno se aparta del Señor, sabiendo ya quién es el Señor, habiendo tenido un encuentro, etc., el hueco es tan fuerte, pero tan fuerte que ¿qué pasa? Si la persona no regresa, se vuelve enemiga del Señor. Ya no anestesiada, algo que me anestesia, se vuelve enemiga del Señor. No voy a mencionar el nombre de la artista para guardar su privacidad, pero hubo una artista latinoamericana que se vino acá a Estados Unidos para poder triunfar en Hollywood y no le permitían, porque tenía acento, por varias cuestiones, racismo también. Y ella cuenta que la primera película realmente famosa que hizo acá, le pidieron un desnudo. Esta persona, esta artista, viene de una familia católica, principalmente sus abuelas, ella las quiso mucho, yo creo que hasta más que su mamá, y le infundieron este aspecto de la fe. Dice que cuando le presentaron eso en el libreto, ella dijo no. ¿Por qué? Porque lo primero que pensó fue, mis abuelas van a ver esto. Pero ahí viene la táctica del demonio. Usted tiene que ser profesional, o sea, a encuadrarse se le llama ser profesional aquí. Entonces lo terminó haciendo. Dice que terminando la escena, lloró y lloró y lloró y lloró. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo, se estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Porque ella había recibido un contenido ya sobre la fe. Ya había recibido eso. Y entonces ese dolor era un aspecto de arrepentimiento. Pero no basta arrepentirse si no se va a la misericordia de Dios. Eso es importantísimo. Aquel que reconoce su pecado, pero no va a la misericordia de Dios, tarde que temprano,
o se deprime y se queda ahí en el pecado, o lo empiezas a justificar. Y fue lo que pasó con ella. Precisamente ya el hueco que le generaba ese dolor era porque ella había recibido algo, pero no volvió al Señor, sino que procesó eso ella sola. Entonces, ¿qué pasó después? Ya no cree. Pero ¿se quedó en eso? No. Ahora ataca inclusive la iglesia. Los peores enemigos, lo vamos a ver más adelante con el Papa Benedicto XVI, los peores enemigos de la iglesia no están afuera de la iglesia, son miembros de la iglesia. Entonces, por eso, ayer yo no mencioné esto, pero pues les digo, voy a ir profundizando en varias cosas y esto es algo sumamente importante. El deseo natural de Dios para alguien que no conoce a Dios, que no tiene una experiencia personal con Él, simplemente causa un hueco y ese hueco lo va a tratar de anestesiar. Pero para el que ya lo conoció y se aparta de Él, el hueco es muchísimo más grande y doloroso. Por eso no basta anestesiarlo, hay que ir a atacarlo. Hay que atacar al Señor, hay que atacar a su iglesia. Y empiezan a difamar. Yo estuve en la iglesia y etc. Pero no es más que el dolor de un hueco que no saben ni cómo tolerarlo. Cómo sobrepasar ese dolor. San Pablo tiene una de las cartas, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero da más o menos esta idea. Dice, aquel que ha aceptado al Señor y reniega de Él, dice, será muy complicado para él su salvación. Precisamente por eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque cayó y renegó del Señor? No. Porque aquel que conoce al Señor y reniega del Señor y no se arrepiente y vuelve al Señor, por lo general, por no decir en todos los casos, se vuelve enemigo del Señor. No solamente se queda en, oh, no creo en Dios ya más. No, genera odio, rechazo delante de Dios. Entonces, ojo, no hay que confundir una nostalgia natural de que porque venimos de Dios siempre estará un hueco en nuestro corazón, porque ese es ese hueco que nos dice aquí estamos de paso. Pero cuando se recibe el bautismo, se tiene un encuentro personal con el Señor, automáticamente la nostalgia ya no es natural, sino es sobrenatural. Es porque Dios ya tocó, ya puso algo en nosotros. Ahora el cielo. Se podría hablar mucho del cielo, pero partamos solamente de la plenitud del cielo. Y lo que mencionaba era de cómo hasta lo más bueno aquí aburre. Uno no se puede imaginar el cielo partiendo de lo mejor que puede uno tener aquí. La mayor alegría fue cuando mi novio me regaló unos chocolates. Yo les mencionaba, ahora que te den los chocolates por toda una eternidad, pues no va a ser un gusto. O sea, vas a escupir los chocolates. ¿Por qué? Porque ni lo más bueno que podemos experimentar aquí, ni lo más bueno, plenifica. Siempre terminará aburriendo tarde o temprano. Por eso, en el caso del matrimonio, los matrimonios no se pueden casar enamorados, se tienen que casar amando. Porque el enamoramiento es un proceso químico cerebral. Es decir, empieza con la amígdala, esta parte, y realmente es un anestesiamiento. ¿Por qué? Porque la parte del lóbulo prefrontal se anestesia, que esta es la parte pensante. Entonces, cuando uno está enamorado, por eso está pensando todo el día en la persona, en tenerle detallitos, etcétera, etcétera. Pero eso científicamente no dura más de 6 meses, por lo general. Y se apaga, y se puede prender después, etcétera. Entonces, si el matrimonio se basa en eso, pues imagínense, ya no podría ser matrimonio porque no habría fidelidad. Nuestras fidelidades durarían 6 meses. Y otros 6 meses apagado. Y ya cuando se prende otra vez, regreso, ¿qué onda? Por eso, en el matrimonio se tiene que amar, no estar enamorado. Porque amar es esta mujer, y uno no se tiene que alarmar de esto. Esta mujer ya me aburrió. Antes me fascinaba, pero ya me aburrió. Me aburrió físicamente, me aburrió sexualmente, me aburrió sentimentalmente, pero yo le prometí ser fiel.
Es decir, aunque me haya aburrido, yo le seguiré amando. ¿Y qué es amar? Dice Santo Tomás de Aquino, trabajar por el bien real de la persona. Yo seguiré trabajando, amándole. ¿Por qué? Porque no nos mintamos. Porque a veces, evidentemente, las decepciones vienen por ser nosotros ingenuos. A veces uno los ve, a los recién casados, no, yo me casé con la mejor mujer del mundo. No, yo te puedo presentar muchas mejores que tu esposa. Inclusive a nivel físico, no, yo me casé con la más hermosa. No, deja que te ponga la Miss Universo y ya comparamos, ¿va? Entonces, es decir, eso está bien a nivel poesía, pero no es realista. Y cuando va pasando los años, tanto lo físico, lo emocional, bueno, ya no digamos ustedes las mujeres, por ejemplo. O sea, viene la menopausia y ustedes no saben cómo van a reaccionar, ¿eh? Ahí sale el dragón. Entonces, y el esposo, cuando se casa, tiene que tener esa perspectiva. Hoy, con la que me estoy casando de 24 años, toda risueña, cursi, etcétera, listo. Pero cuando la tenga de 40, voy a tener que amar a un león, por así decirlo así, ¿eh? ¿Por qué? Porque, curiosamente, lo único que queda en el cielo es el amor. La fe ya no nos va a servir de nada en el cielo. Pues si estamos teniendo una experiencia de Dios plena, ¿para qué necesitamos la fe? La esperanza, pues ¿qué esperamos? Estamos en plenitud. El amor es el único. Y déjenme decirles que en el caso del matrimonio, el amor, aunque el matrimonio ya no existe en el cielo, se acaba con la muerte, pero el amor de dos personas casadas en el cielo no se elimina, se plenifica. O sea, el amor que tú le tengas a tu esposo, cuando lo veas allá ya no va a ser tu esposo. Pero ese amor que tuviste por él se va a plenificar. O sea, continúa, pero de manera plena. Entonces, esto nos habla de eso. O sea, el cielo no podemos medirlos por los placeres de aquí. ¿Por qué? Porque hasta lo más bueno, entre comillas, aquí aburre. Y lo que más se parece al cielo, que podría ser en el caso del matrimonio, un amor matrimonial, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento sobre todo, siempre que Dios se expresa el amor que tiene por su pueblo, lo pone en términos de matrimonio. Los pone en términos de matrimonio. Uno ve el cantar de los cantares, etc. Entonces, lo más cercano al cielo no es lo que más me gusta. En realidad, la versión más cercana al cielo son dos cosas: la vida consagrada y el matrimonio. El matrimonio porque expresa la relación a la que estamos llamados con Dios, de unidad. Y la vida consagrada en cuanto, sobre todo en el aspecto de los votos, en cuanto que en el cielo no se requiere tener cosas, pobreza, no se requiere tener la práctica de la sexualidad, castidad, y hay una plena obediencia ya total para Dios. Entonces, fíjense, o sea, yo no sé cuántos de ustedes pensaran si yo les dijera, denme una imagen más o menos que nos ayude a entender el cielo, si alguien me hubiera dicho el matrimonio y la vida consagrada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos abaratado el matrimonio y la vida consagrada y lo que menos pensamos que eso sea el cielo. Dice, si ese es el cielo, pues no quiero ir. Para cómo está la vida consagrada y para cómo están los matrimonios. Pero es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque también la vida consagrada y el matrimonio se ha sensibilizado. Estaré casado tanto cuanto sienta bonito. Seré consagrado tanto cuanto me aprecien. Y no, eso no es la cosa. El cielo, por lo tanto, en esta cuestión de plenitud, no importa que no se sienta, pero estoy plenamente en Dios. Esa es la cuestión, que esté plenamente en Dios. Porque al final, en el cielo nunca nos lo acabaremos también. Nunca termina el cielo para nosotros. El cielo, precisamente porque Dios es eterno, nunca nos lo vamos a acabar. Estaremos plenamente, una imagen que es defectuosa, pero nos puede ayudar a entender esto. Ustedes pueden abarcar al mar, abrazar al mar, ¿no? Ustedes llegan a la playa y por más que le hagan así, no agarran ni el 1% de todo lo que es el mar. Pero si yo les digo, ¿ustedes tienen una experiencia del mar? Sí. No pueden abarcar el mar, pero sí se pueden meter en él.
Más o menos, de una manera muy defectuosa, eso es el cielo. En el cielo nunca nos podremos acabar a Dios. Nunca. Pero podemos estar ya ahí con Él, en Él plenamente. Aquí es por una participación en la Eucaristía, en la oración, etc. Por una participación. Pero allá hay una plenitud. Estamos ya en el mar. Estamos ya en Dios. Pero nunca podremos acabárnoslo. Por eso el cielo es eterno. Se requiere toda una eternidad para vivir a Dios. ¿Y qué es eternidad? Pues que no tiene fin. Es decir, nunca nos lo podremos acabar. La plenitud de Dios es increíble, increíble. Por eso el cielo es cielo. Les ponía ayer, por contraste, el infierno. El infierno, déjate tú si vas a sufrir, déjate tú de cualquier cosa. Les decía, inclusive el sufrimiento. Mira, un pellizco, ¿qué es lo que te duele? 3 segundos. Pero que te digan que te vayan a pellizcar toda la eternidad, pues a ver quién lo aguanta. O sea, deja de los sufrimientos. Aquí la cuestión está que por toda la eternidad estarás lejos de Dios. Esto no nos dice a nosotros nada. Por eso, el que vive en pecado es precisamente por eso. Pero cuando no haya ninguna realidad más que tú ver de lo que te perdiste, ahí sí vas a decir lo peor que le puede pasar al ser humano es quedarse sin Dios. Aquí uno puede juguetear, puede vivir en pecado, puede negar a Dios, puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero cuando pasemos el brinco de esta vida a la otra y que veamos que lo único que da sentido al ser humano es Dios y tengamos esa visión beatífica de Dios, pues imagínate, si te condenas, te vas a dar cuenta de lo que te perdiste. Dice un exorcista que uno de los más grandes dolores de los condenados es que se va a dar cuenta cuántas veces el Señor lo buscó aquí y cuántas veces uno le negó. O sea, uno se va a dar cuenta de con cuánto amor, con cuánta ternura, con cuánta perseverancia Dios me salía al encuentro por aquí, me salía al encuentro por acá, me salía al encuentro por acá, y uno lo rechazaba. Además, que les decía ayer, nadie está pidiendo perdón en el infierno. Una segunda oportunidad, no. En el infierno se blasfema contra Dios. Porque si moriste en pecado mortal, el pecado mortal es una rebelión contra Dios. Entonces tú ofendes a Dios en el infierno, te ofendes a ti mismo, te odias a ti mismo, odias a los demás condenados, odias a los demás demonios. Porque eso es lo que hace el hueco de Dios. Ahí no hay amor ni la minúscula capacidad de amar. Ni la minúscula capacidad de cielo que cabe ahí. Por lo tanto, para resumir esto, en 1 Corintios 2:9 dice San Pablo que tuvo una experiencia mística del cielo, estando en tierra. Tuvo una experiencia, Dios se lo permitió, una experiencia mística. Y cómo, a ver, San Pablo, repórtanos cómo es el cielo. Y lo único que llega a decir San Pablo es, ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni el entendimiento humano puede comprender lo que Dios tiene preparado para los que les aman. No respondió. No dijo, el cielo es así, 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 así. Dijo todo lo contrario. ¿Saben qué? Ni todo lo que en nuestros ojos hemos visto, ni todo lo que hemos escuchado, ni todo lo que podamos entender se acerca un poquito a lo que Dios tiene preparado a los que les aman. ¿Cómo será el cielo? Es una plenitud increíble. Automáticamente yo hago la misma pregunta de ayer, especialmente para los que no estuvieron. Después de esta descripción tan pobre, pero que nos da una idea de la amplitud, de la plenitud de lo que es Dios, yo pregunto, levante la mano, ¿quién quisiera ir al cielo? ¿Quién quisiera, después de morir, estar en el cielo? Yeah. Ok. Y pues el garrotazo de ayer, pues lo doy ahorita también. Vamos a ver si verdaderamente uno quiere estar en el cielo. Primero, les digo, si tú quieres estar en el cielo y estar en el cielo, estar con Dios, ¿será que queremos estar en el cielo cuando no tenemos ni siquiera unos minutos todos los días delante del Santísimo?
No podemos estar, ya no les digo una hora, que fue lo que reclamó Jesús a los apóstoles en el huerto de los olivos. No han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Ya no les digo una hora. 5, 10 minutos todos los días delante del Santísimo. Que no lo exponen, está en el sagrario. Que está cerrada la iglesia, afuera de la iglesia Teincas, ahí está el Señor. Y no aguantamos 5 o 10 o 15, ya no les digamos una hora, delante de Jesús, Eucaristía, que es su presencia real. ¿De dónde venimos a decir que no queremos estar toda la eternidad? ¿Será que realmente queremos estar en el cielo? Si no aguantamos estar 5 minutos todos los días delante del Señor, en su presencia real, ¿será que queremos estar toda la eternidad con Él? Y ahí cada quien se revisa. Un ejemplo que no lo puse ayer para ver si verdaderamente queremos ir al cielo. Imagínense, es más, yo mañana me voy a subir a un avión de regreso a California. Imagínense que todos se suben en un avión y de pronto el piloto, ya cuando está despegado, cuando está a la máxima altura, les dice: queridos pasajeros, les tengo que decir que hay problemas en los motores del avión. ¿Cómo reaccionarían honestamente? Si verdaderamente anhelan estar en el cielo, dan gracias al Señor. Mis últimos instantes, Señor, ya voy contigo. Pero si te llenas de pánico, etcétera, y te quieres agarrar de alguna manera, oye, espérate, ¿será que quieres ir al cielo? Es como aquel que dice, bueno, creo que le pasaba a San Agustín, ¿verdad? O sea, sí quiero ir al cielo, pero no ahorita. Entonces, si tú dices que no es ahorita, es que según tú hay algo mejor que puede aplazar el cielo. Que puede aplazar el cielo. Entonces, a la larga tú te das cuenta que no anhelamos el cielo en verdad. No anhelamos el cielo en verdad. Porque nuestra actitud y nuestra vida dice todo lo contrario. ¿Cuál es la raíz de esto? De esta incoherencia, en algunos casos podemos decir hasta de esta hipocresía de nosotros. Una mala comprensión del sufrimiento y de la muerte. O sea, nos da pavor morirnos y nos da pavor sufrir. Algo que es totalmente anticristiano. Si hay una religión que no teme ni al sufrimiento ni a la muerte, es el cristianismo. Y fíjense cómo yo les compruebo que tenemos un pavor a eso. Podrían poner muchos ejemplos, pero vean un funeral. Un funeral, yo he estado en muchísimos, católicos, y tienen ahí como dicen en México, al difuntito. Y la gente, yo, pues no espero que estén haciendo como tronando cohetes y felices, ¿ya? ¿No? Yo me asumo que la gente que va a estar ahí va a estar dolida, especialmente los más cercanos. Pero dice un sacerdote doctor en liturgia, dice, viene la misa y la gente quiere tocarle Amor Eterno o la ranchera que le gustaba al difuntito, etc. Y ¿qué me están diciendo con eso? Que no han comprendido la vida cristiana. ¿Por qué? Porque esa gente no está entregando a su difunto al Señor, lo están despidiendo. O sea, para esa gente que no me digan, aunque me digan que quisieran que su difuntito esté en el cielo, etc., en realidad con su actitud están desconsolados. Desconsolados. Y San Pablo en la carta a los tesalonicenses dice, ustedes con referencia a los difuntos no sean como los paganos, que se les acaba a todo el mundo. Porque nosotros no se nos acaba el mundo. Otra cuestión con respecto a esto, a nivel de paréntesis, yo sé que es con buena intención, pero a veces esa buena intención que la verdad que daría ganas de darle un zape para que uno reaccionara. Uno va a los funerales y le dice a la gente, no se preocupe, no sé, el que se haya muerto, su hermano ya está con el Señor, no se preocupe. ¿En serio? ¿Estás seguro que está con el Señor? Por eso yo le digo a la gente, el día que yo me muera, déjense de que no, ya está con el Señor. No me hagan con el Señor. Recen por mí. Porque si estoy en el purgatorio,
Yo necesito las oraciones. Si estoy en el infierno, de ahí nadie me saca. Pero si estoy en el purgatorio, por eso la iglesia continuamente ora por los difuntos. Y lo mejor que se puede hacer es ofrecer la Eucaristía por los difuntos. ¿Pero por qué? Porque vamos desde un extremo, que es la decepción, es decir, este se me fue, pues vamos a tocarle la ranchera, que etcétera. No lo estoy entregando a Dios, me estoy despidiendo de él. Para eso es un funeral, para esos católicos. No es una despedida de decir, Señor, así como en el bautismo, porque fíjense que es el mismo ritual similar al bautismo. Entra, lo reciben a la entrada de la iglesia, hasta el féretro se le pone una vestimenta blanca recordando su bautismo, etc. Hay tantos gestos, se bendice con el agua. Entonces un cristiano tendría que decir, así como fue tuyo en el bautismo, así en este momento venimos a entregártelo. No, la gente va desconsoladísima a despedirse de su difuntito, significando que en realidad el cielo no le dice nada. Y el otro extremo es eso, decir, no, pues como yo creo en el cielo, segurísimo que ahorita que se murió, pues está directito, espérate, pero no solamente existe el cielo, también existe el infierno. Entonces, vean que en el fondo deseamos el cielo, no queremos estar condenados en el infierno, pero nuestra actitud dice todo lo contrario en ocasiones. Ahora bien, les contaba que en una ocasión en Facebook, yo tengo muchos años, en mi pobre capacidad de discernimiento, detectando cosas no futuristas de que decir va a venir así, 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 sino unas deducciones. Cuando yo voy viendo que primero el aborto se iba permitiendo solamente en casos de violación o de malformación, en cualquier caso está mal el aborto, pero empezó la puertita abierta ahí. Es decir, pero en los casos de violación, en caso de que venga enfermito el niño, etc., vamos a ir permitiéndolo. ¿Se quedó eso ahí? No. Ya siguiente, pues los primeros 3 meses. Y después así. Y hay países en donde poquito antes, aquí en Estados Unidos, yo no sé si todavía está en algún estado, pero Hillary Clinton está a favor de ese tipo de aborto, que es, ya está completo el niño para nacer y basta, lo desnucan antes de nacer. O sea, a ese nivel estamos llegando. Y todo empezó con que, a lo menos en el caso de violación no queda ahí. En las elecciones pasadas había gente católica, yo di un tema sobre el aborto que también está en mi website, y hubo personas católicas que me dicen, bueno, pero tampoco es que Obama nos obliga a abortar. O sea, no hay ningún problema en votar por Obama. ¿Por qué? Porque aunque está a favor del aborto, no nos obliga a abortar. ¡Qué ingenuidad! Esto va poco a poco. En China sí se está obligando. Esto es poco a poco. Y es decir, cuando tú dices, ok, mientras no me permita abortar, pero a tu hija o a tu nieta sí le va a tocar. Y le va a tocar, ¿por qué? Porque tú no le pusiste el freno cuando apenas estaban abriendo la puerta. Entonces, esto es progresivo. Y entonces yo iba haciendo varias lecturas de lo que ya estamos. Yo pronostiqué, por decir una palabra, el que nos cambiaría la definición de matrimonio, que pasó el año pasado, en México y en Estados Unidos. Y México se le adelantó a Estados Unidos por algunos días. Ya matrimonio no es hombre y mujer, es hombre y hombre, mujer, mujer. Evidentemente, yo después digo como broma, ¿mañana qué será? 2 hombres, 3 mujeres, un perrito, etc. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ya se abrió la puerta, como en el aborto, espérense cualquier barrabasada que venga a venir, afianzada por la ley. Entonces, yo he pronosticado todo esto, y cuando yo lo decía hace 5 años, etcétera, no, hasta dentro de la propia iglesia, fanático, eres un pesimista, nomás quiere meter miedo, etcétera. Y yo decía, es que no solamente eso, sino que ya espero que venga la sacudida fuerte, que no vengamos a pedacitos, porque cuando se viene a pedacitos, nosotros no detectamos el mal. Ojalá venga ya bien la sacudida, como vienen las persecuciones que están viviendo nuestros hermanos en Siria, en Irak. Ojalá nos venga una persecución así. ¿Cómo? Me decían ahí en Facebook. ¿Cómo que tú deseas una persecución? Eso no es cristiano. ¿Quieres que vengan a cortarnos la cabeza? ¿Quieren que vengan a perseguirnos por nuestra fe? Mira, yo no sé si cortándonos la cabeza o de qué otra manera, pero de que necesitamos una buena persecución en América y en Europa, urge.
Urge, porque la mayoría de nuestro cristianismo es una payasada, honestamente. Entonces, necesitamos una verdadera sacudida. Y si alguien me dice que es anticristiano, pues entremos al catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, dice: antes del advenimiento de Cristo, es decir, de la segunda venida de Cristo, que estamos de acuerdo que todos decimos en la misa, ven Señor Jesús, queremos estar en el cielo, queremos que venga la segunda venida del Señor. Pero ¿qué dice la Iglesia? Antes del advenimiento que tanto tú deseas, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Por qué lo dice la Iglesia? ¿Porque se lo inventó? No. De hecho, en el mismo catecismo pone las citas que avalan esto. Lucas 18:8 y Mateo 24:12. La Iglesia solamente hace reafirmar lo que nuestro Señor nos reveló en la Sagrada Escritura. Entonces, a este hombre que me ponía ahí en el Facebook, yo le diría: oye, tú me dices que es anticristiano, esperar que venga la persecución, tú no quieres que venga el Señor, en pocas palabras. Porque no hay de otra, no hay de otra. Si quieres que venga el Señor por segunda ocasión, tenemos que pasar por la gran tribulación. Pero esta es la vida del mismo Señor. Si quieres una frase que pueda quedar como el corazón de esta charla, yo te diría: así como no hubo domingo de resurrección sin Viernes Santo, así como no hubo domingo de resurrección sin Viernes Santo, ahorita hay iglesias que hasta ni crucifijo tienen. No, es que, hermano, es la resurrección del Señor. San Pablo dice que si nuestro Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Claro, la resurrección es la que tiene que darnos aliento a nosotros. Pero espérate, no hubo resurrección sin pasión. Y mucha gente quiere estar con Cristo resucitado precisamente para no ver a Cristo crucificado, como a manera de anestesia. Y ahí no le sirve de nada la resurrección. La resurrección solamente le sirve a aquellos que han estado crucificados con Jesús. Solamente a ellos les sirve. Si te brincas la crucifixión, no te sirve de nada la resurrección. Entonces, así como no hubo domingo de resurrección sin Viernes Santo, no habrá parusía, la segunda venida, sin tribulación. Sin tribulación. Y lo estamos viendo aquí en el Catecismo de la Iglesia. Dice después el Catecismo: la persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra, la persecución que va a sufrir la Iglesia, desvelará el misterio de iniquidad, es decir, del mal, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí el Catecismo? Esta persecución va a intentar venderse como que es lo mejor posible. Como que es lo mejor. ¿Pero a costa de qué? De que tú valores otra cosa y renuncies a la verdad, la apostasía. Y en esto el Papa Benedicto XVI nos advirtió desde siempre: cuidado con la dictadura del relativismo. ¿Qué es la dictadura del relativismo? No hay verdad objetiva. Mira, yo estoy a favor de la vida, tú estás a favor del aborto, yo te respeto, tú me respetas y tan amigos como siempre. Que el matrimonio, pues mira, si tú no estás a favor del matrimonio gay, del mal llamado matrimonio gay, tranquilo, respeta. Finalmente, todo depende de la situación de cada persona. O sea, no hay verdad. Todo depende si te gusta, si no te gusta, etc. Como si hay cuestiones objetivas, como si la objetividad desapareciera. Por ejemplo, la fórmula química del agua, ¿cuál es? H2O. Qué ridículo nos veríamos decir, es aquí para Estados Unidos, pero para China no es H2O. Aquí en China el agua es H2O. Eso es ser objetivo. Eso no cambia. Entonces, porque un político se le antoje decir que matrimonio es hombre y hombre, no va a cambiar la realidad. El problema está en que sí nos anestesian y entonces ya eso se va a meter en la educación, se mete en todo eso, pero nos están diciendo una mentira. Y nos vamos acostumbrando. Y empezamos a no diferenciar entre lo normal y lo común. No, hermano, es que los muchachos ahorita, pues, es normal que se acuesten con su novia, etc. No, espérame. Eso es común.
Lo normal es que no se deben de acostar antes del matrimonio. Entonces, a lo que va siendo común, a lo que van repitiendo todos, ya le ponemos la etiqueta normal. Eso es una manera de apostasía. Les explicaba ayer qué es apostasía, la negación de la fe. Pero la negación de la fe de un creyente, un ateo que nunca ha creído en Dios, niega a Dios, eso no es una apostasía. La apostasía es grave precisamente porque un apóstata viene de alguien que cree y que ahora ya no cree, que rechaza la fe. Sigue diciendo el catecismo, la impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Que es básicamente todo lo que les he dicho, que no es más que el ser humano creyéndose Dios de sí mismo. ¿Cuándo comienza la vida? Ya no es desde la concepción. Ya es de acuerdo a lo que vote la gente, a lo que voten unos políticos. Es decir, ahora el Dios es la democracia. El Dios es el pueblo y el Dios es la política. Ya ahora es la política, el pueblo y las instituciones sociales la que dicen que es bueno, que es malo, que es matrimonio, que es hombre, que es mujer, etc. Estamos ya cayendo en este tipo de cuestiones que nos está diciendo el catecismo. En esto que es una tendencia del anticristo, que es hacerse Dios de sí mismo. Ya el orden que Dios puso, no, eso es anticuado, hermano. Eso es anticuado, hermano. La sociedad tiene que evolucionar. Y entonces, ¿en qué te vuelves por evolucionar? En Dios de ti mismo. Ahora tú vas creando, estamos recreando la creación. Pero como nosotros no somos los creadores, la vamos a echar a perder. Decía Juan Pablo II en Chile, en un discurso muy intenso, que hasta grita él fuerte. Dice, el ser humano puede crear una sociedad sin Dios, pero esa sociedad tarde o temprano se irá contra el propio hombre. O sea, por la libertad que Dios nos dio, le podemos seguir jugando al Diosito, a creando nuestra propia sociedad, y evidentemente lo vamos excluyendo a él. Pero tarde o temprano la sociedad que creemos se nos va a venir en contra de nosotros. Es decir, nosotros vamos a estar cavando nuestra propia tumba. Entonces ahí yo les decía, ya con esto, pues imagínate, empezamos desde la alegría del cielo y ahorita ya más de uno quizá puede decir que pues qué miedito, ¿eh? Pero dice el Papa Benedicto XVI, la fe no quiere infundirnos miedo. La fe no quiere infundirnos miedo, pero quiere llamarnos a la responsabilidad. Hay muchas parroquias que me han cerrado puertas porque yo hablo de este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que me dicen? Es que tú metes miedo. Bueno, lo dice el catecismo, le estoy leyendo al Papa Benedicto XVI. Si ya no quieren, o sea, no es la opinión de Cristian Huerta. Si ya como católicos, como parroquia católica, tú me dices que yo no puedo decir esto porque meto miedo a la gente, pues me estás diciendo que no predique el catecismo, que no predique el evangelio y que no diga lo que dice el Papa. ¿Será que tu parroquia es católica? Pero no, es porque nos acostumbramos a que en las reuniones de los grupos nos den nada más palmaditas en la espalda, Dios le ama mucho, etc. Y olvidamos la responsabilidad. Y fíjate lo que dice Benedicto XVI. La fe no quiere infundirnos miedo, pero quiere llamarnos a la responsabilidad. No debemos desperdiciar nuestra vida, ni abusar de ella. Tampoco debemos conservarla solo para nosotros mismos. Ante la injusticia no debemos permanecer indiferentes, siendo convenientes o incluso cómplices. Debemos percibir nuestra misión en la historia y tratar de corresponder a ella. No se trata de miedo, sino de responsabilidad. Se necesita responsabilidad y preocupación por nuestra salvación y por la salvación de todo el mundo. Entonces yo cuando hablo de esto, ¿de qué me gano en meterles miedo a ustedes? Díganme de qué. Yo ni siquiera cobro. Díganme de qué gano. O sea, si esto yo no lo hago por la salvación de ustedes y la mía, esto no tiene sentido. Mejor me dedico para otra cosa. Pero si me dedico yo al menos a tiempo completo, por eso a veces me preguntan, ¿y usted por qué se hizo misionero, etcétera? Le digo, mira, yo no sé si a cuántos misioneros, a cuántas personas que se dedican a evangelizar a tiempo completo les he hecho esta pregunta.
pero tendrías que, en teoría, siempre tener la misma respuesta. Si alguien te ha respondido algo diferente a lo que te voy a decir, se equivocó. Se equivocó. ¿Cuál es la fuente del misionero, del evangelizador a tiempo completo, de todos en general, de todo católico, pero mucho más el que está evangelizando a tiempo completo? La salvación de las almas. Punto. Si no estamos para trabajar para la salvación de las almas, estamos para sacar plata, para caerle bien a la gente, para hacer un movimiento, para ser famosos, etc. Y por eso muchos evangelizadores que se meten en estas cuestiones, lo último que les van a hablar es acerca, por ejemplo, del infierno, de la condenación, de la salvación, porque se les va a asustar la gente que los hace famosos o que les da la platica. O les van a cerrar parroquias. Por eso nunca hablan de eso. El Catecismo de la Iglesia en el 677 dice: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. La Pascua, el misterio pascual es pasión, muerte y resurrección del Señor. La Iglesia participará de la resurrección de su Señor siempre y cuando pase por la pasión y siempre y cuando pase por la crucifixión. Evidentemente es sufrimiento, y lo que tenemos pavor es al sufrimiento. Es más, el padre Jordi Rivero, que déjenme les informo, bueno, ya al final les hablo de que va a estar acá en Houston, es un sacerdote muy ungido, que tengo la gracia de pues tenerlo como gran amigo. Él dice, en realidad una de las grandes tentaciones que siempre avienta el demonio, sobre todo en las primeras conversiones, es, imagínate, sales del retiro todo consolado, todo motivado, y empieza el Señor a decir, pero eso no te va a durar toda la vida, y vas a tener que ser perseguido. Entonces, cuando tú la primera expresión del encuentro con Dios es tan placentera, te dicen, oye, pero espérate, después yo te voy a perseguir, ¿eh? No va a quedar todo en esto consuelo y que ven Espíritu Santo y toda la cosa. O sea, Dios me ha permitido tentar. Uy, ahí es donde se nos empiezan a temblar las piernas. ¿Por qué? Porque el demonio en realidad no puede hacer nada. Dice San Agustín que es como un perro amarrado. ¿Qué te hace un perro amarrado? Nada más que ladrar. ¿Cuál es el problema? Si te acercas. Por eso el demonio solamente lo único que puede hacer contra nosotros es tentarnos. Y nos tienta con mentiras. Y la primera mentira es hacernos creer que los padecimientos son más fuertes que la gracia de Dios. Entonces decimos, no, si nos viene, y si se me viene el demonio, y etcétera, precisamente para destabilizarnos, para centrarnos en nosotros mismos, y no para confiar en el Señor. Y dice Juan Pablo II, por eso Jesús es la respuesta al sufrimiento, pero no da respuesta, dice Juan Pablo II, de una manera de decir, miren, ¿quieren entender el sufrimiento? Punto A, punto B, punto C. No, la respuesta de Jesús ante el sufrimiento es solamente una palabra: sígueme. ¿Quieres entender el sufrimiento? Sígueme. Es decir, que solamente entiendes el sufrimiento con Cristo, pero en acción, en siguiéndolo. Siguiéndolo lo vas a ir entendiendo. Siguiéndolo lo vas a ir superando o lo vas a ir santificando el sufrimiento. Al final, al que se le cierra la puerta ante el sufrimiento, en realidad no estaba siguiendo al Señor. Fíjense lo que dice Jesús: el que quiera seguirme, en pocas palabras, que sea católico, el que quiera ser cristiano, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Cuando la cruz no se puede soportar, es que el primer paso no se ha hecho: negarse a sí mismo. Yo no necesito ser un adivino. Cuando yo, una persona, que sea el sufrimiento que tenga, no lo puede soportar, yo le digo, el primer paso no lo ha dado. Negarse a sí mismo. Niégase a sí mismo y va a ver cómo se carga la cruz y cómo se sigue al Señor. Muy diferente. Porque Dios no viene a eliminar el sufrimiento, como tanto pastor, especialmente uno aquí muy famoso en Houston, que tiene un estadio por ahí, que por eso lo tiene lleno. Pues si en todas sus reuniones nomás les va a hablar de abundancia, de dinero, de prosperidad, de sanación, pues cómo no lo va a tener lleno, ¿eh? Que empiece a hablar de estas cuestiones y a ver cuánta gente le queda en su estadio, ¿eh? Se me está acabando el tiempo.
Por lo tanto, es tiempo de no ofrecerle nuestros sufrimientos al Señor. Que eso es más o menos lo que uno siempre ha aprendido. ¿Está sufriendo, hermano? Ofrézcalo al Señor, ofrézcalo al Señor. No, ya no estamos en tiempos para ofrecer nuestros sufrimientos al Señor. Los tiempos son para unirnos al Señor para sufrir con Él. Esa es la clave. No está en ofrecer nuestros sufrimientos, sino en unirnos al Señor para sufrir con Él. Porque así tendrá sentido. Él puede quitarnos los sufrimientos. Y si no lo quita, pues a mí, gracias Señor. Lo que me importa a mí es estar unido a ti. Tan eso que yo les decía que a veces hago una oración un tanto poética al Señor. Y yo le digo, Señor, yo quiero estar en el cielo si voy a estar contigo. Y al infierno estaría dispuesto a ir si tú me acompañas. Esta oración un poco poética, en pocas palabras, ¿qué le estoy diciendo? Señor, tú eres mi cielo, punto. Yo quiero estar contigo. Así es imposible que estemos yo con el Señor en el infierno, pero es para más o menos decirle, Señor, prefiero inclusive estar en el infierno si voy a estar contigo. Y yo no quiero ir al cielo si no voy a estar contigo ahí. Es una manera como irónica o ilógica para poder decirle yo a mi manera, oye, yo quiero estar contigo. Mi salario eres tú, no lo que tú me das, ni los milagritos que me mandas, ni nada es mi salario. Tú por ti mismo. Porque el que ama al Señor por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Se le va a acabar un día. Como la leche, se le va a cortar su fe. A Dios se le ama por Él mismo, no por lo que nos da. Cuando tú amas a Dios por Él mismo, ¿quién puede tirarte la fe? Te tendrían que separar del Señor. ¿Y qué dice San Pablo? ¿Quién puede apartarme del Señor? El hambre, la desnudez, la persecución, la calamidad, en todo eso venzo. ¿Tú crees que unido al Señor, el Señor va a dejar que te arrebaten de su regazo? No. Es una tontería. Pero si tú estás agarrado a los milagritos del Señor, de los milagritos del Señor sí te pueden arrancar. Pero del Señor, por eso en los padecimientos, deja de estar ofreciendo tus padecimientos. Más bien, únete al Señor y padece con Él. Este padre Jordi, que les digo, él fundó una comunidad que se llama Amor Crucificado. Y el lema de esta comunidad es hermosísimo. Dice, este lema de Amor Crucificado: súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, somos uno en mi sacrificio de amor. Esta es la visión que en estos tiempos urge tenerla, porque si no, no vamos a dar el gatazo ante esta persecución y esta zarandeada que está haciendo el mal. Pero, bueno, les voy a contar rapidito el chiste que ayer les contaba. Puedes tú tener toda la motivación de decir, ok, Señor, yo quiero sufrir contigo y padecer contigo. Pero es como el cielo. No, yo quiero estar en el cielo, pero no puedo estar ni 5 minutos delante de su presencia eucarística. Es un cuento. Entonces yo les decía que había un rey que había hecho muchos bienes y muchas cosas muy buenas por su pueblo. En salud, en comida, era muy caritativo y todo. Entonces pues todo el pueblo lo amaba. Entonces una vez que salió al balcón, porque se dio cuenta que tenía un problema en su corazón y se lo quería dejar saber al pueblo, pues el pueblo se reunió y gritaba: te amamos, rey, te amamos, rey, te amamos, rey. Y él queriendo hablar y no lo dejaban, porque todos: te amamos, rey, te amamos, rey. Ok, un poco de silencio. Les tengo que comunicar que estoy enfermo del corazón. Y lo que les voy a pedir es de que alguien me dé su corazón para que me hagan el trasplante. ¿Quién quiere darme su corazón? Y todos: yo, porque te amamos, rey, te amamos, rey, te amamos, rey. Y dice: bueno, pues es que necesito nomás un corazón, son muchos aquí. Te amamos, rey, te amamos, rey. Entonces dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a agarrar una pluma de gallina y la voy a aventar, y al que le caiga, pues ese me dona su corazón. Entonces avienta la pluma y la gente seguía: te amamos, rey, te amamos, rey.
veces esto no puede quedar en lo mero intelectual. Sí, yo voy a unir mis sufrimientos al Señor. Tiene que ser concreto. No puede quedar en sola palabrita. Y vamos a aprender un poquito sobre esto en el tiempo que me queda. Pero antes sigo diciendo una cuestión del número 677 del Catecismo. Sigue diciendo: el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Yo me quiero quedar con la primera frase que dice el Catecismo: el reino de Dios no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia. Y aquí está una primera clave para saber padecer con el Señor, que les decía ayer. Háganse y apréndanselo. El mundo no entiende las victorias de Dios, no las entiende, y mucho menos la manera de lograrlas. No las entiende, punto. No las entiende. Y tan no las entiende que San Pablo dice: yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que es locura para los judíos y necedad para los paganos. Poniéndolo o parafraseando este texto, podríamos decir: la cruz del Señor es tontería, bobería para cualquier religión. Dime en qué religión tienen a un Dios crucificado. Es tontería para cualquier religión. Y es necedad para aquellos que ni siquiera tienen religión. Y sin embargo San Pablo dice: y yo predico a Cristo crucificado. ¿Qué quiere estar diciendo? Primer paso para unirse al Señor: hay que entender que el mundo no va a entender esto. No es una lógica del mundo. Están por canonizar a Madre Teresa de Calcuta, y Madre Teresa de Calcuta tiene una frase tremenda que habla sobre esto. Dice Madre Teresa de Calcuta: he entendido la paradoja, que cuando amas hasta que duele, ya no queda más dolor, sino solamente queda más amor. Eso solamente lo va a experimentar el que lo vive. De nada te sirve que yo te diga: amar hasta que duele, ya no queda más dolor, sino queda más amor. ¿Cómo tú lo vas a entender? Viviéndolo. No hay otra. No hay otra. A la gente y al mundo siempre se le hará la locura porque nunca ha abrazado a Cristo crucificado. El día que empiece a hacer esto, a abrazar la cruz, va a entender. Pero bueno, eso ya lo tenemos que dejar para ellos. Tú te tienes que aprender esta regla. El mundo no va a entender esta lucha, esta pelea. Nunca lo va a entender, la metodología. Es necedad para el mundo. Tanto es así que el Papa Benedicto XVI dice: en nuestro tiempo, el tiempo que hay que pagar, el precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio, a menudo implica el ser excluido, ridiculizado y parodiado. Si a nuestra edad no hemos sido ridiculizados, parodiados, burlados, excluidos, ofendidos, perseguidos, calumniados por nuestra fe, pues lo más seguro es que nuestra fe está todavía en pañales. Todavía no agarra calor eso. Todavía no se ha puesto a trabajar. Y no es que te busques calumnias. Verdaderamente vive tu fe y solitas llegan. Sí. Solitas llegan las persecuciones. Solitas llegan los dolores. Solitos llegan las incomprensiones. Pues ve, dice el Papa Benedicto XVI: en nuestro tiempo hay que estar dispuesto a pagar por la fidelidad del Evangelio. Y eso va a requerir que seas excluido, ridiculizado, parodiado. Eso es de poquito. En Siria y en Irak cortan cabezas. Pero imagínate, si no aguantas el que seas burlado, el que seas excluido, ¿te imaginas que nos venga una persecución como la que hay en Siria? ¿Será que darás la cabeza por el Señor? No, hombre, a la primera corres. Entonces, la cruz siempre será un escándalo, siempre será un escándalo. Y no solamente va a generar persecución fuera de la iglesia. El Papa, en un avión, el Papa Benedicto XVI, dice, y acostumbre, porque uno diría,
O sí, lo que me están persiguiendo, pues son mis vecinos que ni siquiera creen, o son X familiares que son testigos de Jehová, etc. Pero es que te tienes que entender que la persecución y la cruz la vas a tener que sufrir inclusive por miembros de la propia iglesia, dentro de la propia iglesia. Porque hay gente que sí tiene aguante en los sufrimientos que le vienen de fuera. Pero no, espérate. Que los sufrimientos me vengan dentro de la propia iglesia, ahí ya no. Y fíjate lo que dice el Papa Benedicto XVI. Los ataques al Papa y a la iglesia no solo vienen del exterior, sino que el pecado existe en la iglesia. Esto siempre se ha sabido, pero hoy lo vemos de una forma terrible. Que la persecución más grande a la iglesia no procede de enemigos externos, sino que nace del pecado en la iglesia. Y por lo tanto, la iglesia tiene una profunda necesidad de reaprender la penitencia, aceptar la purificación, aprender el perdón, pero también la necesidad de justicia. El perdón no sustituye la justicia. En pocas palabras, ¿qué está diciendo aquí el Papa? El peor mal de la iglesia está dentro. El pecado de los miembros de la iglesia. Es que mira, el padre Jordi que te digo, no puedo dar detalles por la privacidad de él, pero si algo ha sido perseguido. Y no tanto por fuera, por sus propios compañeros sacerdotes, por tanta gente de iglesia lo ha sido perseguido. Porque menciona este tipo de cuestiones. Entonces, si tú no estás dispuesto a entrarle a esta guerra y asumiendo, porque es que a veces nos han vendido un evangelio tan estilo este pastor que está aquí en Houston, que cuando te viene la persecución, tú dices, eso no me avisaron, no estaba en el manual. En el cristianismo verdadero, que es la iglesia católica, hoy pues, desafortunadamente no está predicando, pero es lo primero que se tiene que predicar. Mira, el Señor te ama, etc. Pero el mismo Señor nos dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Por lo tanto, cuando viene la persecución fuera o dentro de la iglesia, tú no tendrías que decir, ¿pero por qué a mí? ¿Que no leíste el manual? Venía incluido en el paquete. Por eso nos hace tanto daño, y eso es lo que molesta quizá más de un predicador, etcétera, que yo diga este tipo de cosas. Hace tanto daño solamente predicar, el Señor nos ama, el Señor lo quiere, sanación, liberación, etcétera, y palmaditas, y no te habla nada de esto, de cruz. Cuando venga la cruz, porque viene, tú dices, espérame, eso no me avisaron. Y entonces ya piensas en seguirle o no seguirle. Pero cuando tú sabes que es normal, te viene la persecución y tú no te desesperas, tú dices, vamos bien, vamos bien. Hasta agarras ánimo, ¿eh? Tú dices, ¿por qué no te desesperas? Porque sabes que es parte del paquete. Decía San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Él no tenía cola que le pisaran y terminó así. Nosotros tenemos mucha cola que nos pisen y esperamos ir bañaditos sin almohadas al cielo. Por lo tanto, hay que aprender a sufrir con Jesús. Esto requiere la habilidad de ir inmediatamente a Jesús cuando uno está sufriendo. Aprender a sufrir con Jesús es ir inmediatamente a Jesús cuando se está sufriendo, pero no para que nos quite el sufrimiento, sino para unirnos con Él. Esa es la gran diferencia. Porque cualquiera que sufre, ahí está, con el Señor. Pero la gran diferencia de los que se unen al sufrimiento del Señor, que se unen al corazón de Jesús, la gran diferencia es esa, que cuando están sufriendo, rápido van a Jesús, pero no para que les quite el sufrimiento, sino para unirse con Él, para unirse con Él. Les decía que hay una canción que pues es muy, muy bonita, ¿verdad? Pero pues no entra dentro de la iglesia católica, aunque se cante en la iglesia católica, que llévate mi tristeza, llévate mi soledad, etc. Y yo les decía, ¿pero en qué hay de problema? Pues es que Jesús no agarra tristezas, agarra tristes. Jesús no agarra soledad, sino a solos. ¿Y quieres que te lo compruebe? Jesús dice en el Evangelio, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. No dice, venga a mí el cansancio y el agobio. No, Jesús agarra personas. Pero nosotros lo que estamos haciendo es decir, estoy sufriendo, Señor, estoy triste, ahí te va mi basura. Así como Jesús es un bote de basura, ahí te va. No, lo único que le tienes que dar es tus pecados. Eso sí, dáselos, porque es el único que los puede limpiar. Pero de ahí en más,
A mí no me interesa que me quite la tristeza, a mí me interesa yo estar unido con Él cuando estoy triste. Si de paso me la quita, gracias Señor, pero yo necesito estar cuando padezco unido a ti. Tú no eres un bote de basura, Señor. Que estoy sufriendo, que estoy triste, que estoy incomprendido, que estoy solo, no te digo, llévate mi tristeza, no, llévame a mí, Señor. Quiero estar contigo. Porque así, si me lo quitas, sabré agradecer y sabré manejar el no estar triste. Y si no me lo quitas, sabré sufrir. Sabré sufrir. Dice el Papa Benedicto XVI, ya vamos terminando. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Es normal, o sea, nosotros no somos masoquistas, Con esto de unir el sufrimiento no es decir, no, yo estoy enfermo, pues yo uno mis sufrimientos al Señor, no tomo la medicina, pero yo me estoy uniendo al Señor. Espérate. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que los sufrimientos, porque el sufrimiento no lo manda el Señor, ha brotado también del pecado original. Entonces, en este sentido, yo tengo que hacer todo lo posible para, si estoy enfermo, sanar. Pero espérate, de eso a frustrarme porque no recupero la salud, eso es otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque no soy objetivo. ¿Y cuál es la objetividad que nos dice el Papa Benedicto? Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. El ser humano que no quiera sufrir, no quiere vivir. Esto es parte de la naturaleza humana. Precisamente, dice el Papa Benedicto, cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Si algo yo les puedo decir cuando he trabajado en la gente, por ejemplo, de la gente que está en los medios de comunicación secular, ellos, pues, dolores así que digamos muchos, ¿no? Pues tienen plata para ir al médico, buena alimentación, etc. Pero un hueco y un dolor existencial. O sea, ¿cuánto artista no se suicida? Y tú dices, oye, tiene todo. Ha tratado de ganar todo precisamente para esquivar el sufrimiento. Y al final lo único que se encuentra es, ok, no tiene dolor, pero tiene un hueco, un vacío. Sigue diciendo el Papa Benedicto, lo que cura al hombre, atención con esto, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión, fíjense, la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Esto lo tengo que repetir, porque es el resumen. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento, no es esquivar el sufrimiento, o huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella, y aquí viene lo más importante, y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Lo que da sentido al sufrimiento es estar unido a Cristo. Y aquí es lo último que yo les decía. ¿Cómo poder unirse a Cristo ya en la manera práctica? Pues cuando estás padeciendo, sufriendo, atiende al Señor rápido. Por eso les ayudan mucho los sacramentales. Para mí es una táctica del demonio que a veces los hogares ni siquiera tienen crucifijos. Y el cuarto no tiene un crucifijo. Tendrán cuadros bonitos, etcétera, pero no hay crucifijos. Y los crucifijos, hay un poquito de esos de Made in China, o sea, que los chinos ni creen en él, pero hacen duplicación. O sea, yo le batallé para encontrar esto. Entonces, el tener un crucifijo me ayuda precisamente a recordar, porque cuando tú estás sufriendo y estás en tu cuarto y tu crucifijo no está atrás de ti, sino enfrente o a un lado, tú sales y besas al crucifijo. Y Señor, yo me uno a ti con todo lo que estoy pasando. Qué importante es tener los sacramentales, porque nos ayudan a entrenarnos en eso, en ir pronto a Jesús, Imagina, tienes una pena y en vez de un crucifijo tienes una botella de tequila, pues imagínate qué vas a hacer.
Entonces, eso es lo primero, ir a Jesús. Pero lo segundo, ir a Jesús también de manera espiritual. ¿Y qué de manera espiritual? Yo les ponía ayer el ejemplo, que lo pone también el padre Jordi. Te dicen estúpido, hijo de tu tal por cual, etc. Te ofenden. Tú vas rápido a Jesús, un sufrimiento, me pegan en el ego. Tú vas rápido a Jesús y te das cuenta que a Jesús le dijeron endemoniado. Tú haces milagros porque es con el poder de los demonios. Oye, eso sí es ofensa, ¿eh? Porque no se lo están diciendo a cualquiera, se lo están diciendo a Dios mismo, le están diciendo demonio. Espérate. Ese sí es insulto, ¿eh? Ese sí es insulto y de marca. Entonces, cuando tú te han ofendido y vas, a mi Señor le dijeron endemoniado. Es decir, que este dolor que siento al que me están insultando, Él ya lo vivió. Y cuando tú te encuentras con una persona que ha pasado por lo mismo que tú has pasado, dime, si no, te dan ganas de hacerte amigo, de unirte a Él, de estar unido a Él, porque este me entiende, este ha pasado por lo que yo he pasado. Y por eso el sufrimiento ahí es punto para unirte con Jesús, porque te das cuenta que no hay un solo sufrimiento que no lo haya pasado el Señor. No hay uno solo. Más aún, a veces el ejemplo que les ponía ayer de la violación. Imagínate, una violación es tremenda. ¿Y dónde estuvo Dios? No solamente estuvo contigo, sino estuvo sufriendo contigo. Se oye feo. En el momento que te estaban abusando, a Jesús lo estaban abusando. Porque Jesús no está como un porrista al lado tuyo, está sufriendo, échele ganas, mijo. No. Él está padeciendo exactamente lo mismo que tú estás padeciendo. Y cuando tú entiendes eso y tienes la fe necesaria y el amor necesario a Jesús, tú te unes a Él. Precisamente porque Él está pasando por lo mismo contigo. Por eso la diferencia entre la lástima y la compasión. La lástima es, yo veo a un pobrecito, inclusive le puedo dar una moneda, un pan, etc. Pero sigue habiendo una distancia. Compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. Dios no tiene lástima de nosotros, Dios tiene compasión. Y eso significa que sufre con nosotros. No ve nuestros sufrimientos de afuerita, a ver, pues ahí de alguna manera te voy a consolar. No, en el momento que estoy sufriendo, Él está sufriendo. Entonces, ¿en qué termino con esto? Al final, cuando te das cuenta de eso, empieza a generar lo que le llamamos almas víctimas. ¿Por qué? Porque cuando a mí me abusaron, entender que mi Señor estaba siendo abusado, pero la diferencia es que yo soy pecador, soy limitado. No digo que me merecía esto, pero digo, tampoco soy un santo y perfecto. Mi Señor, ¿por qué tenía que estar padeciendo este abuso? ¿Por qué? Si Él es perfecto. Entonces tú ya empiezas a pensar en consolar al Señor. Y empieza a cambiar la oración. Porque cualquiera persona que se acerca al Santísimo, yo quiero ver cuántos oran así. Señor, entran al Santísimo y decir, Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cómo te puedo amar? ¿Cuáles son tus sufrimientos? ¿Quién ora así? No, entramos y la pedidera, etcétera, no lo amamos, lo necesitamos. Cuando tú ya empiezas a unir tus sufrimientos al Señor, poco a poco te va a cambiar el alma y tu oración va a cambiar. Y ya no es tanto, dame el consuelo, Señor, ¿en qué te puedo consolar? Veo cuánto padeces por mis sufrimientos, por mis pecados, y ya no digamos por los de demás. ¿Qué puedo hacer por consolarte? Por darte un poco de descanso. Cambia totalmente la perspectiva. Termino. Dice el Papa Benedicto XVI. La misericordia de Cristo no es una gracia barata. No implica trivializar el mal. Cuanto más nos toca la misericordia del Señor, tanto más somos solidarios con su sufrimiento. Ojo con esto, porque ahorita todo el mundo habla, año de la misericordia, pero entienden por la misericordia cualquier cosa menos la misericordia del Señor. Si tú verdaderamente crees en la misericordia del Señor y has experimentado la misericordia y el perdón del Señor, se demuestra en que, dice el Papa Benedicto, cuanto más nos toca la misericordia del Señor, tanto más somos solidarios con su sufrimiento. Y eso es lo que nos está viendo. Hay mucha gente que dice, el Señor me perdonó, el Señor tiene misericordia de mí, pero no lo ves compadecerse del Señor.
O sea, ¿eso será misericordia? ¿Será una verdadera experiencia de la misericordia de Dios? No. Y fíjate cómo termina el Papa Benedicto. Cuanto más nos toca la misericordia del Señor, tanto más somos solidarios con su sufrimiento, tanto más estamos dispuestos a completar en nuestra carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. Y aquí esto lo está citando a San Pablo en Colosenses. San Pablo llega a decir que se alegra de sus padecimientos porque con ello puede completar lo que le resta a la pasión de Cristo. Que la pasión de Cristo no fue perfecta, en la historia sí, pero Cristo tiene un cuerpo místico. ¿Y quién es el cuerpo místico? La iglesia. Y mientras la iglesia no esté totalmente salvada, mientras la iglesia esté padeciendo, mientras la iglesia inclusive en sus miembros peque, el Señor sigue sufriendo, sigue padeciendo, de manera mística. Por lo tanto, el Señor necesita ser consolado todavía. Y si tú recibes la misericordia de Dios y estás agradecido porque Él te ha perdonado, porque no hay nada que Dios no te perdone, se te debe demostrar en que eres solidario con sus sufrimientos. Conclusión, después de todo esto, uno puede quedar un poco zarandeado, o mucho zarandeado, pero hay que recordar Juan 16:33, en donde el Señor nos dice, en el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ojalá que esa cita te la aprendas y estés sufriendo y cuando estés sufriendo y el demonio te esté tentando, te venga a tu cabeza esta cita de Juan 16. Esa voz del Señor que te dice, estás sufriendo, pero es que aquí en el mundo tendrás tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Qué diferente que en vez de tener un corrido en la cabeza, una canción de reggaetón o tanta basura que uno está metiendo cuando va en el carro, cuando ve la televisión, qué diferente si uno empieza a grabar palabra de Dios. Porque cuando vienen los sufrimientos te va a salir palabra de Dios. Pero ¿por qué uno se desespera? Porque mete porquería y media. Por la televisión, por la radio, por la letra de las canciones, por tantas cosas. Eso, pues ¿cómo vas a reaccionar? Yo siempre les digo, si tu muchacho escucha reggaetón, son puras música sexualizada, y un día está solo con la novia en el carro, que van a rezar el rosario. Es muy ingenuo, muy ingenuo. Lo que metes en la cabeza, ojalá metamos en nuestra cabeza, en el mundo voy a tener tribulación, pero el Señor me dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y esto significa, resiste. Y esta es la conclusión ya. Resiste, ¿por qué? Porque ni siquiera el Señor nos va a pedir que ganemos. Decía un sacerdote en paz descanse, el padre Castellani, Dios no nos va a pedir cuentas de las victorias. Y menos ahora, que el poder del mal es mucho más fuerte cada vez. Dice, Dios no nos va a pedir cuentas de las victorias. Nos va a pedir cuentas de las cicatrices, de la batalla. El Señor ni siquiera te va a decir si ganaste, sino si te resististe. Y esto apunta a lo que dice San Pedro en su carta. Estén velando porque el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. Fíjate que San Pedro no dice, gánenle al demonio. Resistidle. Ya es victoria del Señor el que tú te resistas. Y que te tira, te levantas. Esto es una batalla. Esto es una batalla. Y aquí toca, o te haces un soldado de Cristo, o mejor hazte un ladito porque no la vas a aguantar. Y si eres un soldado de Cristo, esto no significa que vas a tener victorias. Esto significa que vas a dejar tu cuerpo cicatrizado de la pelea. Y que caes, te levantas. Tenemos los sacramentos, la reconciliación. ¿Qué pretexto tenemos como para quedarnos tirados? Aquí esto es de vencer. Dice el Papa Benedicto XVI, y lo último que digo, la tentación, fíjense lo que dice, la tentación contra la fe es la última agresión del enemigo. Siempre empieza por varias cositas, pero al final, ¿cuál es el proyecto del enemigo? Matarte la fe, quitarte la fe. Porque que te quita la fe, te quita todo. Pues fíjate, la tentación contra la fe es la última agresión del enemigo. Y a esto debemos resistir, la misma palabrita, debemos resistir. Así encontramos a Dios y encontramos la vida. En resistirte. En resistirte.
Por eso quizá Dios terminará haciendo su obra más con los pequeños. Como siempre, con poquitos Dios termina trabajando. Porque cuando venga la tribulación, los que se creían tan santos, pues quizá no eran tan santos. Y quizá los que no iban, pero estaban en la pelea, estaban definidos, ahí esos son los que van a permanecer. No se vayan con la finta, ¿eh? De, este será un santazo, etc. No se vayan con la finta. Hay gente que en los grupos de oración tú dices, wow, cómo ora y hasta dónde lenguas, etc. A mí me apantalla. Para mí es más ejemplo. Yo no digo que esté mal esto, está perfecto. Pero para mí me admira más la viejita que está delante del Santísimo todos los días que una persona que solamente ora y casi se eleva como un globito en las reuniones de un grupo de oración, pero que no es una persona eucarística todos los días. El Señor trabaja a veces con los que menos uno pensaría. A veces la gente que va a resistir es la que pone las sillas en los grupos y que nunca dice un tema, etcétera, pero son personas que están ahí en la batalla de cada día, dando la vida por el Señor, calladitamente, pero ahí están. Esos van a resistir. Vamos a terminar con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.